estamos en un debate de una postura contraria a Dios versus una postura cristiana, ¿no? Apologética. Em, el objetivo de este debate es poder explorar diferentes cosmovisiones sobre la existencia de Dios y el papel de la fe en la razón, la ciencia, la moral, contrastando ideas como el ateísmo, agnosticismo, gnosticismo y deísmo con la defensa racional de la fe cristiana, que es la apologética. Tenemos al grupo cristiano, vamos a escuchar, por favor, puedan encender su cámara y presentar su argumentación. Amén. Licenciada, buenas noches, queridos pastores, pastoras. Nosotros somos el grupo de la defensa apologética cristiana. Queremos compartir con ustedes eh, argumentos basados en fundamentos bíblicos y asimismo vamos a usar referencias filosóficas, datos científicos. Y también testimoniales. Y queremos demostrar que si Dios existe, que Jesús es el Hijo de Dios. Y conceptos así, vamos a estar respondiendo a las preguntas que se plantean. Dicho esto, iniciamos y yo doy parte también al pastor Gregorio para que eh, pueda ir iniciando o si hay una pregunta, entonces podemos ir respondiendo en esta noche. Muy bien, vamos a dar primero lugar al grupo opuesto, al grupo contrario a la postura de Dios. Vamos a dar lugar para que hagan su presentación. Por favor, adelante, hermano Cristian, con su argumentación, su presentación. Buenas noches, licenciada. Ahora sí. Buenas noches, compañeros, compañeras, hermanos. Bueno, nosotros somos el grupo del ateísmo, ¿no? Y nuestro hermano Enrique es el quien va a empezar bueno, es que nos va a plantear, ¿no? Todo sobre el ateísmo. Todo. Hermano Enrique, ¿podrías comenzar, por favor? ¿Ya se ve pantalla, licenciado? Sí, se ve. Adelante. Ya. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Lo que yo quiero inicialmente dar una definición, lo que entendemos de ateísmo. Si no vamos a conocer definición lo que es ateísmo o ateo, no vamos a meter concretamente. He encontrado dos partes muy importantes sobre tres definiciones. Una parte del cristianismo y la otra parte del católico. Entonces, yo quisiera dar una breve definición de lo que es ateísmo. Primero, el ateísmo se define como una ausencia de creencia en deidades. En términos más específicos, implica la negación de la existencia de Dios o cualquier ser supremo, rechazando la validez de creencias metafísicas espirituales. Es importante notar que el ateísmo abarca un espectro que va desde la simple falta de creencia hasta la postura del rechazo. Yo puedo dar una breve definición de lo que dice dentro de la diccionario, ¿no? Entonces, lo que yo puedo ver también, ¿no? De qué es el ateísmo dentro del cristianismo, qué es el ateísmo dentro del catolicismo. Entonces, yo que más me he enfocado es la parte del cristianismo, cómo en las citas bíblicas se menciona. Yo voy a ver dos partes importantes. Por ejemplo, hay ateísmo teórico, hay ateísmo práctico. Estas dos cosas muy importantes que lo he encontrado yo, una breve investigación que le hice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el ateísmo teórico? Lo que tenemos que entender es la creencia activa de Dios no existe. Es lo que dice el teórico, ¿no? La creencia activa de que Dios no existe. Quienes lo sostienen niegan toda la forma de deidad, suelen buscar
explicaciones puramente naturales para el universo, la vida y la moral. Eso es lo que dice en la parte de teórico. Y después, desde la fe de cristianidad, esto se considera una negación de que Dios ha revelado por medio de, por ejemplo, en la creación, Romano 1:20, donde especifica claramente con la conciencia moral humana, Romano 2:15. En la parte de la palabra escrita, la Biblia muy claramente dice también, y sobre todo, Jesucristo, en Hebreos, el capítulo 1 y 2. Dentro del ateísmo práctico, también dos cosas muy importantes. Segunda parte muy importante que también hay que tomar en cuenta, en cuanto una persona vive como si Dios no existiera, aunque no lo niega abiertamente, es decir, ignora a Dios en su vida diaria, es sus decisiones y acciones. ¿Dónde dice esto? En la Santa Biblia, que es Salmo Ya, 10. perdón. Ustedes tienen una postura ateísta, entonces no pueden leer la Biblia porque se supone que no creen en la Biblia, en la palabra de Dios ni en Dios, ¿no? Entonces vamos a dar lugar, por favor, al pastor Gregorio para que pueda mostrar su postura. Entonces, la línea ateísta, nocticisma, o sea, contraria a la palabra de Dios, por favor, quiero que sean muy certeros y estén seguros de lo que están defendiendo. Ya no citen textos bíblicos porque esa no es su posición. No, supuestamente no creen en la Biblia, ¿no? No creen en Dios. Entonces tienen que mantenerse por ahí, ¿ya? Eso, por favor. Pero el licenciado también en esa parte hemos encontrado que dice en la Biblia que no creen, y el Dios ahí es lo que en la Biblia dice. Ahí también Dios se enoja, ¿no? Es lo que quería momentar. Bueno, Ya, muchas gracias. Gracias. Pero el grupo contrario, traten de no mencionar la Biblia, porque sí, yo creo que no creen en eso. Entonces vamos a dar, Pastor Gregorio, vamos a dar lugar y después vamos a dar lugar al pastor, al ateo David. Pastor Gregorio. Buenas noches, licenciada. Ah, Primero, dar gracias a Dios por este ejercicio académico que nos permite hacerlo en la materia, reino, poder y gloria. Y con respecto a la postura que mis compañeros tienen que defender, creo que hay que ser preciso primero en entender el adjetivo ateo. Esta palabra lo usaron los filósofos como Sócrates, que cuestionaron a las deidades en su tiempo, y en el siglo XVIII, aquí tengo el nombre, el barón de Holbach, en el siglo XVIII usa dentro del materialismo para negar la existencia de Dios. Nosotros como cristianos nos remitimos a la palabra de Dios, y la Biblia no habla del ateo como hoy se habla. En el Salmo 14, verso 1, la Biblia dice, escrito está, el necio dice en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La Biblia utiliza una palabra más fuerte para describir a aquella persona que niega a Dios y le dice necio. En otras versiones dice tonto, estúpido, perdón. Solo una persona que carece de criterio común, sentido común, se atrevería a negar a Dios, porque lo que nos rodea demuestra que hay una causa mayor que ha dado resultado a esta creación. Nosotros en nuestro grupo vamos a defender que hay un Dios, no solo porque la Biblia lo dice, sino porque la razón, la filosofía, la historia en la persona de Cristo demuestra que este Dios se ha visibilizado, se ha manifestado. Inicialmente puedo contestar eso para dar paso a mi compañero Oscar. Ya, vamos a dar lugar, por favor, vamos a ir uno a uno. David Flores. Licenciada, buenas noches. Quiero preguntar esta noche, complementando a lo que Enrique ha comenzado de nuestro grupo a participar, y con lo siguiente. Si
si afirman que Dios existe, también al revisar la Biblia, habla de la omnipotencia, del omnisciente, cómo explican la existencia del mal y del sufrimiento humano, especialmente de personas inocentes como niños, víctimas de desastres naturales. ¿No entra esto en contradicción lógica de las cualidades que ustedes atribuyen acerca de Dios? ¿No sería más racional pensar que un Dios así no existe o al menos no interviene a favor de la humanidad? Quisiera escuchar a mis compañeros que no están participando. Gracias. Gracias, Pastor Oscar. Tal vez puede responder la pregunta. ¿Puede el sufrimiento coexistir con un Dios amoroso? ¿O alguno tal vez del grupo cristiano? Pastora Valeria. Sí, podemos ver que la pregunta del sufrimiento, ¿por qué viene en la tierra? Creo que el sufrimiento es una consecuencia, ¿no?, del pecado humano. No es en sí una falta de bondad de Dios, es porque muchos de la humanidad se apartaron. Es una consecuencia. Podemos citar una base bíblica en Romanos 5:12, donde dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Entonces podemos ver que el mismo hombre ha hecho, ¿no?, que esto pueda ir pasando, para que también no podamos ver que Dios es injusto y por eso pagan otras personas que no son, digamos, pecadoras. Y podemos ver también que por causa de eso, nuestras generaciones, por el pecado del padre, puede seguir a las generaciones futuras como hijos, nietos y bisnietos. Entonces, no es en sí que Dios mismo ha causado esto, es por la separación del hombre el hombre se ha separado de Dios. ¿El grupo contrario quiere responder a esta argumentación? Adelante, por favor, Cristian. Sí, licenciada. Bueno, antes de responder, no quisiera hablar un poco sobre mi ateísmo. Yo quiero explicar un poco por qué yo soy ateo, ¿no? Y no estoy aquí, digamos, para atacar a nadie, ¿no? No estamos para atacarnos tampoco, sino para plantear una visión basada en la razón, en la evidencia y la libertad de pensamiento. Creo que es muy importante cuestionarnos, ¿no?, las ideas, incluso las más arraigadas, y preguntarnos si realmente tienen sentido. Ahora, primero, ser ateo no significa odiar a Dios, ¿no?, sino eh, tener fe en la ciencia como si fuera una religión. Simplemente significa no creer en ningún Dios porque no hay evidencia suficiente que lo justifique. Pero ¿por qué no creer en un Dios? Pero la razón principal podría ser, o es, mejor dicho, es que no hay pruebas objetivas, claras y verificables de la existencia de ningún Dios. Y yo sigo una idea que dijo Bertrand Russell, un gran filósofo británico, que decía: la carga de la prueba recae en quien hace una afirmación extraordinaria. Es decir, si alguien me dice que hay un dragón invisible en un garaje, no es mi trabajo demostrar que no está. Es la responsabilidad del dragón demostrar que sí existe. Entonces, otra razón por la que soy ateo es porque las religiones son claramente inventadas por culturas humanas, ¿no? Y si hubiéramos nacido, tal vez si hubiera nacido en Arabia Saudita, sería musulmán. Si hubiera nacido en India, probablemente creería en Vishnu, ¿no? En Grecia antigua hubiera creído en Zeus. Como dijo Richard Dawkins, en el espejismo de Dios, ¿no?, todos somos ateos respecto a la mayoría de los dioses en los que la gente ha creído. Yo solo fui un Dios más allá. Entonces la moral no necesita a Dios. También
escucho mucho que dicen, no, sin Dios no hay moral, pero yo soy ateo y no robo, no mato, no odio, y la moral no viene de un libro sagrado, sino evolucionó con nosotros como especie social. Hay un pensador, Nietzsche, creo que es, aunque es un crítico, dice, tenía la razón, o él tenía la razón cuando decía que la moral cristiana es una moral de esclavos, que muchas veces busca reprimir lo humano, no liberar. Entonces, el problema, digamos, y si Dios, como lo dijo mi compañero, es todopoderoso y bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento injusto, verdad? Pero como dijo Epicuro hace siglos, dijo, oh Dios quiere eliminar el mal, o Dios quiere eliminar el mal y no puede, o puede y no quiere. Si no puede, no es omnipotente, y si no quiere, no es bueno. Para mí, el mal en el mundo es tan fuerte, es una fuerte evidencia contra la existencia de un Dios amoroso. Muy bien, hermano Roberto. Buenas noches, licenciada. Sí, quiero responder a esta cuestionante que han planteado. Si tenemos un Dios amoroso, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué tanta maldad que se ve en terremotos o muchas cuestiones? Yo quiero plantear a un pastor evangelista, George McDowell, lo planteó la siguiente ilustración. Se conoce como la historia del peluquero ateo. Entonces hay un peluquero ateo y justo va un hermano, un creyente a su peluquería y va con su Biblia. Ahí está con su Biblia y va leyendo y casi ya terminando el peluquero ateo le dice, Dios no existe. Y el hermano creyente le dice, pues, ¿y por qué no existe? Y es justamente lo plantea de esa manera. Si existiera el Dios, no existiría niños con cáncer, terremotos, maldad, todo eso. No existiría si existe. Y este hermano creyente no tenía un buen fundamento bíblico. Se sale de la peluquería pensando que tenía razón este peluquero ateo. Y saliendo de la peluquería eh, empieza a ver a un joven hippie, todo con su cabello y él se pregunta, ¿y por qué existe este joven hippie sin cortarse su cabello? Entonces, y él vuelve a la peluquería y le formula al peluquero, los peluqueros no existen. Y si existieran los peluqueros, este joven estaría cortado su cabello. Entonces, y ahí encuentra su razón. Creo que es, y como conclusión, a la final dicen, este peluquero ateo dice, ¿por qué este joven estaba sin cortar su cabello? Porque él no se ha acercado a su peluquería para ser cortado. Entonces, y ahí concluye este joven cristiano, eh, que todos tienen que acercarse al Señor. Si nos acercamos, como este joven hippie, ya resultó ser bien pelucado, cortadito, y así también Dios está buscando de todas las personas que nos acerquemos hacia Él. Es decir, Él está buscando para que no exista el mal. Solamente eso quiero formular y muchas gracias. Gracias. Y bueno, voy a formular una pregunta ahora para ustedes, ¿ya? ¿Qué sentido tiene la vida si no existe Dios? Voy a dar 2 minutos para que pueda responder el grupo contrario. Rodrigo Quirós, ¿qué sentido tiene la vida o la vida después de la muerte también, si no existe Dios? ¿Qué concepto tienen ustedes? Bueno, licenciada, buenas noches. En realidad yo soy deísta y considero que Dios sí existe, pero no lo entiendo como lo dicen los cristianos. Es decir, creo que Dios está muy ausente de nosotros, licenciada, porque no es como en aquellos tiempos donde dice la Biblia que Dios se aparecía, que Dios se revelaba al hombre y este tiempo no. Es decir, eh,
pienso que Dios existe, pero no, en realidad no está con nosotros. Pienso que Dios se ha olvidado de nosotros, licenciada. Eh, Tampoco creo, licenciada, en realidad eh, que, que se haya inspirado los libros sagrados, ¿no? Es decir, solamente gente inteligente, digamos, lo escribió. Entonces, para mí en realidad, licenciada, solo basta la razón, ¿no? Solo basta la razón. Por eso no considero orar, no considero leer la Biblia, no considero ir a la iglesia. Solamente es lógico, todo lo que está pasando es consecuente. La vida va, avanza, y ya si alguien tiene que morir por algo, bueno. Eh, de todas maneras, yo quisiera hacer una pregunta, licenciada, no sé si se puede, eh, al equipo contrario, en realidad, licenciada. ¿Por qué Dios no se aparece hoy en día como lo hacía antes? Si Dios, como le decía hace un momento, licenciada, si Dios habló con Moisés, hacía milagros, se mostraba en la Biblia, ¿por qué ahora no? ¿Por qué no lo vemos, no lo escuchamos? No lo escuchamos su voz audible. Eh, ¿Estará Dios realmente presente o no? O no está presente? Esa pregunta quería hacer, licenciada. Gracias. Muy bien, Pastor Gregorio. Sí, licenciada, quería responder a la cuestión del compañero del grupo que planteó. No hay una evidencia para aceptar que Dios existe. Eh, Le pongo como argumento la razón. Si no existe Dios, entonces, ¿contra quién el ateo está peleando? ¿Contra quién están ustedes luchando? Si no hay un Dios, no hay pruebas, su lucha de ustedes es al aire, ¿no? Es al vacío. Y segundo, creo que el problema radica en que nosotros no tomamos en serio a la Biblia como un documento histórico y más allá todavía como palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Resumiendo este pasaje, me dice que el que dice ser ateo no quiere creer en Dios, no porque haya pruebas, no, sino que voluntariamente, volitivamente decide no creer, aunque haya pruebas. Por ejemplo, con pruebas me refiero el cosmos que vivimos, la creación, es un efecto de una causa mayor. Y hablando razonablemente, la causa mayor es Dios para nosotros, quien ha creado todo esto. Entonces, si hay una creación, hay un creador. Esa es una prueba para nosotros, pero si no quieren aceptar eso, entonces voluntariamente están cerrando el ojo a una evidencia. Eso ya no es problema intelectual de la cabeza, ya es más de la voluntad. El problema del ateísmo no es intelectual, es volitivo, es de la voluntad. Por eso, si yo me considerara ateo, para mí entonces no existiera un cielo, no existiera un infierno, no hay pecado, no hay condenación, entonces uno puede vivir la vida como le parezca, ¿no? A su manera de pensar. Y seríamos de la categoría de un animal. Nace, crece, se reproduce y muere. Sin embargo, el ser humano tiene conciencia, tiene moral, la cual no vino de una evolución. Esto tuvo que haber sido dotado, capacitado por un creador. Esa es mi pequeña participación. Creo que mi compañero quiere participar también. Quiero reiterar una vez más, querido hermano. Dale, dale. Yo en realidad sí creo en Dios, pero creo que Dios está ausente. Es decir, le repito la pregunta. Hace mucho, la Biblia dice, supuestamente, dice la Biblia que Dios hablaba, que Dios se mostraba, le hablaba a Moisés, le dio los mandamientos y todo aquello, pero hoy en día nada. O sea, ¿qué es lo que ha pasado realmente? ¿Por qué Dios ya no se muestra? Y también considero que es muy injusto que solamente los cristianos se salven, es decir, hay mucha gente buena aquí en la tierra, mucha gente que ayuda. Tengo amigos que no van a la iglesia, que no son cristianos, que creo que no oran,
que tienen una empresa y ayudan a la gente, a la gente necesitada. Pero yo considero que es más, es injusto que solamente los cristianos, por ejemplo, se salven. Por eso considero que Dios está ausente, es decir, Dios ya, tal vez Dios ha creado, no sé, como dicen ustedes, que Dios ha creado todo aquello, pero ¿dónde está ahora? ¿Por qué no se lo escucha? ¿Por qué no nos habla? Ok, solamente para contestarte y continuar con el grupo, rápidamente te respondo de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, Dios audiblemente se comunicaba con sus profetas, audiblemente por sueño a veces o en visiones. Pero Hebreos 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos días postreros nos ha hablado por el Hijo, dice. O sea, Dios sigue hablando, pero esta vez por el Hijo. Hace 2000 años atrás Cristo vino, Él murió en la cruz, no por unos cuantos, sino por todo aquel que en Él cree, mostrando su amor para con la humanidad. Entonces, Dios sigue hablando. El problema es que nosotros somos sorditos, ¿no? No queremos oír. La Biblia dice que Dios ha hablado por el Hijo. Voy a dar tal vez parte a mi compañero Oscar para que replique, pero estamos dispuestos a responder todas sus preguntas, ¿no? Y me parece esta dinámica interesante porque necesitamos hacer eso, el ping-pong, ¿no? Para que esto fluya y sea más dinámico. Sí, voy Perdón, a, licenciada, perdón, tengo que consultar. sí, Si ya, le podría, un por favor. ratito, perdón, voy a pedir que cuando no estén participando apaguen sus micrófonos, ¿ya? Para que la otra persona pueda responder y se le pueda escuchar correctamente. Voy a dar lugar bueno, ya se ha respondido esta pregunta, voy a dar lugar a otro que no ha participado. Octavio, por favor. Muchas gracias. Mira, tengo una consulta. Yo soy ateo, pero no lo creo, Señor. ¿Por qué creen los cristianos en Dios? ¿Es por fe o por experiencia personal o por tradición? Gracias. Ya. Pastor Oscar Daniel. Buenas noches a los compañeros, a los amigos ateos también. Creemos en Dios porque realmente hemos tenido un cambio, una experiencia radical en nuestras vidas y lo seguimos de esa manera por convicción, ¿no es cierto? Por convicción. Y bueno, creo que tenemos ya el debate ya ganado porque ya han confesado que creen en Dios. Pero bueno, lo creemos de esa manera, ¿no? Creemos de esa manera. En verdad, hemos recibido al Señor y lo hemos confesado como Señor y Salvador. Y por esa razón lo creemos, por convicción. Tenemos una fe, una convicción segura de que Dios existe, de que Dios nos ama, de que Dios no se ha olvidado de nosotros, por esa razón. Ya. Hermano Richard. Licenciada, bendiciones. Yo soy de la postura deísta, licenciada, y bueno, hace rato hizo una pregunta usted sobre la muerte, ¿no? Nosotros como deístas creemos en el presente, ¿no? En el vivir, en el hacer el bien, en esta vida presente, porque después de la muerte, pues ese es el fin para nosotros. La muerte es el fin de todo, ¿no? Ahí acaba todo. Entonces, y también quería decir esto, ¿no? Que al no tener una certeza sobre la vida después de la muerte, porque, como le dije, nosotros creemos en que vamos a morir y ahí acabó todo.
pero al no tener una certeza después de la muerte, nosotros nos enfocamos en la importancia de vivir una vida virtuosa y significativa en este presente, ¿no? Y contribuyendo al bienestar, a la sociedad, el hacer el bien, tener, vivir en principios morales y, y eso, ¿no? Licenciar eso. Puedo responderle al respecto de ¿qué decimos de la muerte? Muy La bien. muerte es el fin para nosotros. Esa es su postura. Gracias, Pastor Daniel. Bueno, sobre la muerte, yo creo que aquí nuestro compañero, nuestro amigo Zichar, tal vez se identifica con alguna cosmovisión, ¿no? En este caso tal vez la cosmovisión aymara. Y dentro de la misma cosmovisión aymara sí se cree en una vida después de la muerte. Dice, los antiguos egipcios tenían una concepción de que la vida no termina cuando una persona muere, sino que el alma, decían los egipcios, se embarca en un viaje, ¿no? Y tienen que pasar por diferentes etapas de juicios, ¿no? Y al final unos dioses valoran, ¿no? Si se ha hecho cosas buenas o cosas malas, ¿no? Y dependiendo de sus acciones va a tener recompensa o castigo, ¿no? Los mismos romanos y los mismos incluso incas y luego los aymaras, todos tenían esta concepción, en realidad todas las culturas tenían esta concepción de una vida después de la muerte, así que eso mismo los refuta, ¿no? Sus mismos orígenes que ahora dice, y de paso dice que es deísta, cosa que, bueno, tendría que analizarlo un poco más, ¿no? ¿Cuál en verdad es su posición, ¿no? Porque se estaría contradiciendo él mismo. ¿Algún deísta que quiera responder? Tal vez hermano Rodrigo, Richard. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Usted es deísta? Disculpen, sí, soy del grupo del Istmo. Disculpen, no puedo encender mi cámara. Hay un problema con mi celular. Bueno, respondiendo más que nada, el tema del deísmo se enfoca a que nosotros creemos como deístas, creemos que existe un ente superior, un Dios, se puede decir, que ha creado el mundo, que ha creado la naturaleza, que hay un ser superior, pero no estamos convencidos, o sea, no creemos que sea Cristo. ¿Por qué? Porque más que nada la religión cristiana, ¿no? Se enfoca en la fe, en los milagros y en la presencia que dice, ¿no? Su antiguo libro, pero nosotros estamos convencidos que hay un ente superior, un Dios se puede decir, pero no que este se esté manifestando en este tiempo, sino que admitimos que existe, pero no estamos buscando que se pruebe, o sea, que demostraciones que exista, ¿no? También quería, bueno, respecto a lo que estaba escuchando del compañero Gregorio, respecto a que el ateo apoya directamente que está activamente buscando ir en contra de Dios. No es, el ateo no busca ir en contra de Dios, el ateo rechaza directamente cualquier interacción de cualquier Dios, no el Dios no el Dios de la religión cristiana nada más, de cualquier otra religión rechaza. Pero esto es porque concretamente la religión cristiana activamente busca el predicar y el convencer a los demás en que existe su Dios. Pero nosotros simplemente, tanto como los ateos, tanto como los ateístas y los que estamos en el deísmo,
simplemente nos queremos mantener al margen. No es que estamos en contra de su Dios, simplemente ignoramos a todos los dioses, tanto a los cristianos como a los musulmanes, como a los hinduistas. Simplemente creemos, como deístas, nosotros creemos que existe un ente superior, pero no es el Dios cristiano. Entonces, porque no hay una forma de probar que existe, no hay una forma de probar que existe, simplemente existe los testimonios de las personas y no existe evidencia física, no existe bueno, en este caso el libro de la Biblia que da testimonio a su existencia y a sus obras, pero al final de todo sigue siendo un libro, como miles de libros que existen. Entonces no podemos convencernos por la palabra de otras personas de que creamos en algo. Pregunta para los deístas. Si creen que Dios existe, pero que se retiró, entonces, ¿qué propósito tiene la creación y los seres vivos hoy en día? ¿Algún deísta que pueda responder esa pregunta? Sí puede volver a preguntar, por favor, para mis compañeros puedan participar. Claro que sí. Los deístas sostienen que Dios existe, pero que se retiró. Después de la creación se retiró. Entonces la pregunta es, ¿qué propósito tiene la creación y los seres vivos hoy en día? Richard. Tal vez Rodrigo, René. Bueno, les vamos a dejar pensando. Mientras tanto, vamos a dar lugar para que, perdón, ¿ya tienen la respuesta? Sí, bueno, básicamente la humanidad constantemente se anda haciendo la pregunta, ¿no? Sin involucrar la religión, sin pensar o sea, constantemente en la sociedad, las personas no cristianas andan preguntándose qué hacer con su vida, qué objetivo tener. Los cristianos, como tal, se ve, ¿no? Que dan su vida en actividades de Dios, diariamente andan buscando complacer a su creador, pero las personas en general eh, que no son cristianas eh, enfocan evidentemente la búsqueda del sentido de la vida. Nosotros como deístas, eh, al igual que muchos filósofos que apoyaban el deísmo, buscaban enfocarse en buscarle un sentido a la vida. Precisamente por eso existen que andan buscando, físicos que andan buscando el funcionamiento del universo, personas que andan buscando el sentido de la vida en sus propias aficiones, en cumplir sus sueños y en hacer la vida de sus futuras descendencia mejor, no enfocados a servir a un ente superior, sino a nosotros mismos. Pastor Oscar Daniel. Sí, bueno, creo que no ha contestado la pregunta y da vuelta solamente. Entonces, ¿cuál sería el sentido de la vida? No ha terminado de responder. Y si el sentido de la vida solamente fuera para uno mismo, entonces sería hedonismo, ¿no? Solamente la búsqueda del placer, nada más, ¿no? Y esta vida carecería de algún sentido, ¿no? E incluso los ateos, como alguien mencionaba, creo que el líder de los ateos decía que no es necesario creer en Dios para ser una persona moral, tal vez incluso ellos son más filantrópicos, ¿no?
cuidan de hacer algún bien a alguna persona, ¿no? Mientras que aquí el amigo decía que solamente vivir para uno mismo, ¿no? Eso sería hedonismo, eso ni siquiera es deísmo, ¿no? Entonces no has respondido la pregunta. Muy bien. Richard. Muy bien, pues, respondiendo a la pregunta sobre el propósito que nosotros vemos en la vida como deístas, nosotros consideramos que en esta vida, como hace momentos dije, que la muerte es el fin de todo. Entonces nosotros promovemos, ¿no? Consideramos el vivir en esta vida con honestidad. O sea, no vivimos solo para nosotros, sino vivir con honestidad, también haciendo justicia, siempre respetando en tolerancia a los demás, ¿no? Y también buscamos el conocimiento y la comprensión, ¿no? La razón es fundamental en nuestra posición, la razón. Por lo tanto, un propósito importante en la vida es la búsqueda continua del conocimiento sobre el mundo natural, la historia, la filosofía y la condición humana, ¿no? Y a través de la razón nosotros buscamos comprender mejor la obra del Creador y su lugar dentro de ella. Eso, Muy bien. Pastor Gregorio, ¿quieres responder, argumentar o hacer alguna pregunta, alguna de las posturas? Sí, licenciada. Veo que nuestros compañeros del grupo no están siendo objetivos, solo están rechazando las cosas por rechazar. Por ejemplo, voy a citar este libro, es Raymond Moody, no es cristiano él, y habla sobre la vida después de la vida. Lo que él propone como tesis es que la muerte no acaba con todo. Después de la muerte, haciendo unos ejercicios en el hospital, recoge experiencias post-mortem, más allá de la muerte. Entonces, esta es una evidencia de que la muerte no finaliza la vida del hombre. Hay aún vida después de esta vida. Y la Biblia en Juan 11:25 nos dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros, sí, como cristianos, desde nuestra postura, podemos responder qué es lo que sucede después de la muerte, porque la Biblia, siendo palabra de Dios que no miente, nos da la respuesta. Sin embargo, si no soy de la postura, de la cosmovisión cristiana, me voy a estancar ahí y mi vida no va a tener propósito, estando vivo o aún después de la muerte. Lo otro que quería contestar es, se habla de que no hay evidencia para aceptar que hay un Dios. Mi pregunta sería, ¿a qué llamamos evidencia? Porque si decimos que científicamente no hay evidencia para demostrar a Dios, la ciencia tiene límites. La ciencia no puede demostrar muchas cosas. Por tanto, si yo voy a agarrar la ciencia para decir, demuéstreme que existe Dios, yo estoy cometiendo una falacia, un error. La ciencia no está para probar la existencia de Dios. La ciencia está para interactuar con los fenómenos en la naturaleza. Por tanto, entonces, cuando yo veo la creación, la naturaleza, es una evidencia, su perfección, su orden, su belleza, de que hay un creador. Entonces, yo quisiera que el grupo sea más objetivo y si ellos, repito con lo que al inicio dije, si no hay Dios y niegan todos los dioses griegos, musulmanes, etcétera, entonces a la final, ¿qué están negando si no hay un Dios? Eso quería argumentar, licenciado. Gracias, David Flores. Gracias, licenciada. Quiero
escuchar a otros compañeros del grupo que nos están preguntando y también supuestamente argumentando. Solo escucho a Gregorio defender, así que pienso que los compañeros del grupo igual también están divagando por ahí, pero quiero un poquito complementar al respecto. La razón de la vida, según el deísmo, nosotros consideramos es buscar la verdad mediante la razón, vivir una vida moral basada en la naturaleza y la razón. Uno de los autores o del deísmo que nosotros encontramos es Voltaire, por ejemplo, un filósofo francés. Para este filósofo, la vida del ser humano tiene propósitos en tanto usa su razón para comprender el mundo, vivir éticamente y promover libertad del pensamiento, ¿no? La razón de vivir es entonces, es un ser racional. También tenemos otro como Tomás Paine. La verdadera teología consiste en tener pensamientos justos y verdaderos sobre el Creador y en practicar la moralidad. En relación a la pregunta que usted hacía, licenciada, la segunda parte, bueno, mencioné dos, los otros, el sentido es fomentar también el uso de la razón y la moral natural. El ser humano tiene capacidad para razonar, vivir moralmente sin necesidad de revelaciones sobrenaturales. El propósito de la vida humana es vivir éticamente, no buscar el bien común, descubrir verdades a través de la ciencia, filosofía y la observación del mundo. Gracias. Con respecto al tema, Rodrigo tiene algo que decir. Sí, claro que sí, licenciada. Bueno, en realidad, en resumen, pienso lo mismo, que estamos aquí simplemente para usar nuestra razón, para hacer el bien y, bueno, descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Y eso sin esperar que Dios necesariamente tenga que intervenir. Bueno, estamos para vivir, aprender de nosotros, hacer el bien, todo aquello. Pero tengo una consulta, licenciada, una pregunta en realidad. Eh, ¿Y si la necesidad, como, bueno, comentaba, bueno, o hablaba Gregorio, bueno, le pregunto a él tal vez, ¿y si la necesidad de creer en Dios es solo un consuelo emocional frente al miedo, a la muerte? Es decir, tal vez un cristiano cree porque no soporta pensar que después de morir no hay nada, ¿no? Y si todo esto de Dios y el cielo solo es una manera de sentirnos seguros. No sé si me pueden responder esa pregunta, licenciada. Pastor Oscar. Tal vez quiere responder nuestro hermano Gregorio, ya que la pregunta digo para darle la vida a nuestro hermano Gregorio. Muy bien, Pastor Gregorio. Ok, gracias, Rodrigo, por la pregunta. Si el ser humano, tu planteamiento, si entiendo bien, es esto, si el hombre en su mente ha creado Dios, entonces todo lo que estamos nosotros como cristianos viviendo sería una mentira. Sin embargo, creo que hay un elemento que falta en tu planteamiento. Un ser humano común, normal, en su cabecita, podría crear un Dios santo infinitamente, un Dios justo infinitamente. Si nosotros leemos la Biblia, muestra esas dos cualidades, atributos, que Él es santo y Él es justo. Él es juez y es santísimo. Entonces, yo no puedo fabricarme en mi cabeza un Dios juez que me condene a mí. Eso sería absurdo. Por tanto, el Dios de la Biblia no depende de la idea del hombre. La realidad es que la creación depende del creador. Por tanto, ese argumento de que fuera un consuelo, porque no sabemos en momentos tristes dónde acudir y nos apegamos a la Biblia, sí, es un consuelo, pero más que consuelo, es una realidad que va más allá de lo que vivimos, trasciende, es espiritual, es eterno. Eso es lo que puedo contestarle, licenciado. Gracias. La respuesta ya está dada. ¿Tienen algo que argumentar?
Muy bien. Pastor Oscar Daniel, ¿tiene tal vez alguna pregunta? Eh, no, licenciada, solamente tal vez estaban hace un momento exigiendo tal vez argumentos, ¿no? De que decían, nos basamos en la razón y negar que el cristianismo use la razón es algo muy simplista, diría yo, ¿no? Porque la verdad que el cristianismo se ha desarrollado mucho y el cristianismo cuenta con argumentos racionales, ¿no? Que podemos dar para aquellos que no creen en Dios o aquellos que dudan todavía de Dios. Y quisiera mostrarles tal vez algo. He preparado una pequeña presentación. Y justamente es esto, ¿no? No sé si se ve, licenciado. Sí, todavía no se ve la imagen, pero está presentando su pantalla. Yo creo que ahorita. Ya no sé si se ve. Bueno, yo ya estoy compartiendo aquí, me dice que sí. No, No lo todavía. vemos, Oscar. Ya. Bueno, entonces mencionarles, ¿no? Si es que bueno, no se ve, que existen varios argumentos a favor de la existencia de Dios. Uno es el argumento cosmológico, que se resume en lo siguiente, que Dios es la causa de todo lo que existe, ¿no? Si nosotros vemos el universo, si nosotros miramos solamente el cielo y vemos, ¿no? Que es tan vasto el universo, podemos ponernos a pensar solamente viendo el cielo. ¿De dónde ha venido todo esto? ¿De dónde ha venido el universo? Por tal razón, el universo necesita una causa para explicar su existencia. Y esta causa es Dios. Dios es el ser necesario. Y los demás objetos del universo dependen de este ser. Es decir, todas las cosas tienen un principio. Tuvieron que tener una causa. No es que ahí siempre estaba el universo, ¿no? Desde la eternidad estaba ahí y así, ¿no? Y luego ha venido el hombre, tal vez surjan muchas teorías, ¿no? De dónde ha venido el hombre, si por la teoría de la evolución, si ha sido un polvo cósmico, si somos polvo de las estrellas, ¿no? Pero todo esto responde a una causa. El universo no ha podido ser formado o sea, de nada, ¿no? Sino es que todo ha tenido una causa. Todas las cosas tienen un principio, tuvieran que tener una causa, ¿no? Entonces, de esa manera, existe un inicio, existe un inicio. Ese es el principio cosmológico. Otra razón que podemos señalar es el argumento por diseño. Es decir, todas las cosas que podemos ver en la naturaleza, podemos ver las mariposas, podemos ver las aves, los animales, podemos ver al mismo ser humano, nosotros mismos, la perfección de todo lo que estamos hechos, responde a un diseño, a un creador, en realidad. Y ese creador vendría a ser Dios. Nosotros como cristianos creemos que Dios es la causa de todo y Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, tenemos, tenemos estos argumentos que podemos dar, ¿no es cierto?, a los ateos o agnósticos, ¿no? Y me da gusto, ¿no? Que tal vez algunos digan, soy deísta porque están ya a un paso, ¿no? Ya están a un paso de confesar y de venir al cristianismo, ¿no? Porque solamente falta que cambien esa T por una T, ¿no? Y que sean teístas cristianos, pero no. Entonces, en realidad, este grupo de los ateos, no veo ningún ateo en verdad aquí. No hay ninguno que pueda dar algún argumento sólido eh, eh, en contra de la existencia de Dios, ¿no? Porque
me ha mencionado, sí existe Dios, no sé cuántas veces, cuántas intervenciones, y Dios existe, ¿no? Entonces, prácticamente este debate ha sido ganado ya desde el inicio. Y qué gusto, ¿no? Reconocer que los deístas crean, ¿no? Crean que realmente hay un Dios, ¿no? Entonces, solamente les hace falta conocer a este Dios, que es un Dios amoroso, que es un Dios bondadoso, que es un Dios que está esperándoles con los brazos abiertos, ¿no? Y que Dios está allí para mostrarse a ellos, ¿no? Para mostrarse a ellos y que ellos lo pueden experimentar en sus vidas. Eso es lo más grande que puede pasar, más que cualquier otro argumento que podamos esgrimir en esta noche. Creo que el cambio de vida es el argumento más poderoso que cualquier otro argumento. Disculpe, ¿puedo hablar, por favor? ¿Ha concluido su presentación, Pastor Oscar? No sé si... No se ve. Si compartir pantalla, licenciada. No se ve, pero le digo su intervención. ¿Ha terminado o todavía? Sí, licenciada. Ya, entonces voy a dar lugar a que responda Rodrigo y después quiero escuchar más a ateos, ¿ya? Ahora sí puedes responder. Bueno, gracias, licenciada. En relación a lo que decía Oscar, bueno, así en términos, no sé, simples, yo no puedo entender cómo pueden amar a Dios, cómo pueden amar a un Dios que manda a millones de personas al infierno eterno solo por no haber creído. Es decir, si Dios realmente es justo o misericordioso, como dicen, ¿cómo puede castigar para siempre a alguien que tal vez nunca ha conocido realmente a Jesús? No me parece nada justo eso. Yo quisiera que me respondan esa pregunta, por favor. ¿Qué tal si una persona nunca ha escuchado de Jesús, nunca le han hablado de Jesús o de Dios, y que solamente por no creer en Jesús, por no haber reconocido, se vaya al infierno? ¿Ya? Ya. Sandra Diana, ¿de qué postura es usted? Gracias, licenciada y compañeros. Yo estoy con la bíblica, así que ahí estoy defendiendo como Ya, entonces puede tal vez responder la pregunta de Rodrigo. ¿Cuál era la pregunta, hermano? ¿Me puedes repetir, por favor? Claro, yo decía que no entiendo cómo pueden amar a un Dios, es decir, cómo pueden amar a un Dios que manda a millones de personas al infierno, al infierno eterno, solo por no haber creído. Es decir, si Dios realmente es justo o misericordioso, como ustedes dicen, ¿cómo puede castigar para siempre a alguien que tal vez nunca ha escuchado hablar de Jesús? No, solo eso. Bueno, gracias, hermano. En base bíblica, yo le voy a responder a todo y que dice la palabra de Dios, que Dios siempre va a sembrar una semilla dentro de una persona. No va a ser que nadie escuche. Es que todos conocemos a Dios, de que todos sabemos que hay un creador, pero hay personas que se hacen el sordo y dicen, no, para mí no existe un Dios. Entonces, ¿quién ha creado el mundo? ¿Quién ha creado y todo, no? Hay muchas preguntas que nos hacemos, pero dice la palabra de Dios que todos vamos a escuchar. Nadie va a decir que no se ha escuchado en la tierra la palabra de Dios. Así que yo digo que sí se escucha. Todos, o sea, que se va a sembrar una semilla en sus corazones, ya sea que una persona le diga, Cristo te ama, y ya está sembrando una semilla dentro de su corazón de esa persona. No es necesariamente que convenzamos a la persona y le digamos que sí, que tienes que aceptar, no, sino que con decirle ya con una simple palabra, que tú le digas, Cristo te ama, que Cristo sí existe, ya está sembrando en esa persona una semilla
y solo la persona no quiere escuchar. O sea que la palabra misma dice que sí se va a escuchar, que sí la palabra de Dios se va a escuchar, pero es la persona que no quiere escuchar. O sea que ahí ya estás rechazando a Dios y ya estás ahí que no quieres escuchar la palabra de Dios, ya pues ya no podemos hacer nada más por esa persona, ¿verdad? Yo creo que, como dice la palabra de Dios, Dios es amor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, primero de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y también en Hebreos 12:29 dice, igual Dios es un fuego consumidor, así que yo creo que es el ser humano que se hace el oídos a sordos que no quiere escuchar la palabra. Sí van a escuchar la palabra de que sí Dios existe, de que Dios sí ha habido a Dios, o sea que no podemos decir aquí que Dios no existe, que Dios no hay, que entonces ¿quién ha creado el mundo entero? Porque muchas veces dicen que hemos salido del Big Bang, del mono, somos descendientes del mono, no, entonces ¿quién ha creado el mono? ¿Y quién ha creado el universo, verdad? No, pues aquí hay sí, nosotros defendemos que sí hay un Dios, que sí es un Dios amoroso y un Dios también. Así que defendemos que sí hay un Dios y que también todos vamos a escuchar la palabra de Dios, solo el ser humano se hace a los oídos sordos que no quiere escuchar, y eso sería mi respuesta. Licenciada, disculpe, creo que no entendía mi pregunta, la señorita Sandra. Yo decía, ¿qué tal si alguien, o sea, qué pasa si alguien que tal vez nunca ha escuchado realmente hablar de Jesús? Es decir, aquí en la ciudad obviamente se habla de Jesús, se escucha de Jesús de todos lados, a donde vayas, en los pueblitos, pero ¿qué tal si una persona realmente nunca ha escuchado hablar de Jesús? ¿No? Y, o sea, por eso se vaya al infierno. Quiero que me responda eso. O sea, eso no me parece justo, licenciada, que una persona se vaya al infierno solo por no escuchar de Jesús. Solo eso mismo. Ya. Si nos permite, licenciada, solo un minuto y tal vez mis compañeros, o depende de usted, licenciada. No, sí, adelante, adelante, pastor, y cerramos con el tema de Ista, ¿ya? Sí. Con respecto a la pregunta de Rodrigo, su planteamiento es que si una persona nunca ha oído de Dios, entonces es injusto que Dios lo mande a la condenación, es decir, al infierno. Pero no debemos olvidar que Romanos 2:17, desde mi cosmovisión bíblica le voy a contestar, Romanos capítulo 2, 14 al 17 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus conciencias. Según este pasaje, Dios escribió en la conciencia de cada ser humano, sea un aborigen, aquel que vive en la selva, o en este lado que vivían antes de la colonia, los tihuanacotas, los incas, etcétera. Dios ha puesto conciencia, y la conciencia es como un juez lo que internamente nos juzga: has hecho lo bueno, has hecho lo malo. De acuerdo a lo que haya vivido con eso, en el día del juicio, Dios lo juzgará. Entonces, en un sentido, podemos decir que todos han oído de Dios, ya que en la conciencia hay una ley moral. En este lado, por ejemplo, los incas tenían 3 mandamientos: no ser flojo, no robar, no matar. ¿De dónde eso les vino? Creo que de la evolución no. Creo que de Nietzsche ni de otros ateos no. Entonces, ahí es el punto donde Dios va a abrir y de acuerdo a sus obras los va a juzgar. Y si han vivido acorde al bien, a su conciencia, aceptando que hay un creador, entonces Dios les dará según su recompensa, ¿no? A lo que hayan vivido. Pero no podemos afirmar que uno que no haya escuchado. Todos han oído de Dios, interna y externamente. En este tiempo sí hay evangelismo, pero en la edad de la colonia no lo había. Pero sí el ser humano tiene conciencia, lo cual le dictamina en su interior el bien y el mal. Y les repito, ¿no? Romanos 2, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en su conciencia, dice. Ustedes, como ateos, deben hacer conciencia de que hay un Dios, si no, estaríamos siendo inconscientes, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Creo que con esto cerramos
la postura deísta. Vamos con los ateos, por favor. Si puede alguien ateo levantar la mano y realizar una pregunta. Tal vez algo, licenciada, algo cortito para complementar a nuestro amigo Rodrigo. Dios es un Dios justo. Y creo que es importante partir de eso. Dios es un Dios justo. Y creo que a todos nos gusta la justicia, ¿no es cierto? Creo que todos amamos la justicia. No creo que, digamos, si Rodrigo tiene su amigo y que le maten a su amigo, ¿qué sería? ¿Cuál sería lo primero? ¿Qué sería aquello que él quisiera reclamar? Justicia, ¿no es cierto? Justicia. Que se haga justicia contra ese ladrón que ha matado a mi amigo. Justicia, que caiga todo el peso de la ley, ¿cierto? Justicia, ¿no? Y ahora, supongamos que tal vez van a un juez y el juez es un juez corrupto, ¿no? Y este juez al final termina liberándole al ladrón, ¿no? Este juez no ha actuado de acuerdo a la ley, no ha actuado de acuerdo a la justicia, ¿no? Vendría a ser un juez corrupto, ¿no? Un juez que no sigue la justicia. Sin embargo, Dios es totalmente lo opuesto al ser humano. Dios es un Dios justo. Y para aclararle solamente, Dios no ha creado el infierno para las personas. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios ha creado el infierno para las personas. Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles, ¿no? Para Satanás y sus ángeles. Entonces el hombre al rechazar a Dios por no creer en él, eso es lo que lo condena al hombre, ¿no? Entonces el hombre tiene, en la Biblia mismo dice, yo pongo delante de vosotros dos caminos. Elige la vida, ¿no? Dios mismo dice, les da la respuesta, ¿no? Por si no sabemos. Elige la vida. Está la vida y la muerte. Pongo delante de vosotros dos caminos. El de la vida y la muerte. Escoge la vida. Dios mismo está diciendo, ¿no? Dios nos ha provisto con el libre albedrío. Podemos escoger la vida. Creer en Jesucristo y tener la vida para siempre y así evitar el infierno, ¿no? Todos en realidad amamos la justicia, todos amamos que Dios realmente pueda ser un Dios justo. ¿Qué pasaría como el ejemplo que se ha puesto del juez, ¿no? Todos nosotros anhelamos y amamos la justicia, pero cuando se trata de que se nos juzgue a nosotros, ahí sí reclamamos y saltamos y decimos, ¿dónde está el Dios amoroso? ¿Dónde está el Dios perdonador? ¿No? Queremos que se nos pase todas nuestras faltas a nosotros, ¿no? Pero nosotros queremos justicia cuando alguien nos hace mal, ¿no? Entonces estamos en una contradicción en esos términos. Ese sería el escenario. Muchas gracias. Ahora sí, cerramos y ahora sí, levante la mano, por favor, un ateo. Cristian Justo, una pregunta o argumentación. Sí, licenciada, los dos. Bueno, entiendo que los creyentes se apoyan mucho en la Biblia, ¿verdad? Pero no se puede usar la Biblia para probar a Dios, porque eso es un argumento circular. Dios existe porque la Biblia lo dice, pueden decir, o la Biblia es verdadera porque es la palabra de Dios, ¿no? Pero además, la Biblia no es siempre moral. Sabían que, bueno, saben, ¿no? Que en la Biblia se permitió la esclavitud, en el Éxodo nos habla sobre eso, ¿verdad? Y eso para mí no es moral y no puede venir de un Dios perfecto, porque yo elijo el ateísmo porque no necesito amenazas de castigo externo para ser una buena persona. Elijo la razón, la ciencia, la empatía y la libertad de pensamiento. Como dijo Carl Sagan, uno de los divulgadores más brillantes, ¿verdad? Decía, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y hasta ahora esas pruebas no existen. Por eso yo no creo en Dios. Y como decían, ¿cómo puede existir el universo sin un creador, verdad? Y yo les pregunto, ¿y quién creó a Dios?
Si Dios puede existir sin creador, ¿por qué no el universo? Además, la física moderna explica que el universo pudo surgir de un estado cuántico sin necesidad de una mente creadora. No necesitamos meter a Dios en la ecuación. Y también he escuchado decir que si vos te equivocas o si vos haces algo, si no aceptas a Dios, terminas en el infierno, ¿verdad? Y yo les pregunto también otra pregunta, también tal vez se pueden responder. Y si vos también estás equivocado y Alá es el verdadero Dios, o Zeus, sabemos que hay muchas religiones y todas dicen tener la verdad. No se puede vivir con miedo a castigos de cosas que no tienen evidencia. Yo prefiero vivir con honestidad, no con amenazas. Pastor Oscar Daniel. Me da gusto, ¿no? El ateo ya ha pasado a, a un tipo de deísmo, ¿no? Y ya prácticamente ya ha confesado que existe Dios. Ese es un paso increíble, ¿no? Que esta noche estamos viendo. Ah, bueno, sobre las preguntas, bueno, ha hecho muchas preguntas, sin embargo, como César mencionaba, el universo no pudo haberse creado así por así, ¿no? El universo no ha existido desde la eternidad, ha tenido que haber una causa inicial, porque no es posible eh, que, que haya un pasado infinito, ¿no? Según la misma ciencia, el mismo universo es infinito, ¿no? Entonces ha tenido que haber un punto inicial donde todo ha empezado a ocurrir, ¿no? Por eso este argumento cosmológico que nos dice que todo responde a una causa inicial. Nosotros como creyentes llamamos esta causa inicial Dios. Dios es la causa inicial de todas las cosas, de todas las cosas. Y por él, según la palabra, dice que todas las cosas existen, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que le puedo dar. Y otra que ha mencionado um, esa me olvidó la pregunta que es del razonamiento circular. El razonamiento circular que nosotros como creyentes solamente afirmamos la Biblia, pero no es así. Acabo de darle un argumento que es desde la filosofía y no es desde la religión, ¿no? No es desde la Biblia, es desde la filosofía. Entonces, podemos dar muchos más argumentos que van desde la ciencia, ¿no? Desde la misma arqueología, ¿no? Que se prueba desde las ciudades más antiguas, por ejemplo, Babilonia, ¿no? Una de las ciudades más antiguas y que está demostrado por la arqueología, ¿no? En Irak podemos ver aún las ruinas de la antigua Babilonia, ¿no? Y eso nos prueba de que realmente la Biblia, el Génesis, no es mito, no es leyenda, no es historia, no es un cuento, sino es verdadera historia comprobable, ¿no? Es demostrada científicamente, ¿no? Podemos hablar acerca de la Biblia, podemos hablar acerca de Jesús, de los testimonios acerca de Jesús, los escritores romanos que han hablado acerca de Cristo, y podemos hablar mucho más. Jesús, el personaje, como se presenta, es uno de los personajes más documentados de la historia, no solamente según la Biblia, sino otras fuentes. Josefo, la historia de Josefo habla acerca de Jesús, Tácito habla acerca de Jesús, Plinio, el joven, también habla acerca de Jesús y lo demuestran en sus escritos, ¿no? En sus testimonios. Entonces, hay mucha evidencia que nosotros podemos dar acerca de la Biblia, acerca de Dios, no solamente basándonos únicamente en la Biblia, sino otros argumentos acerca de otra gente, ¿no es cierto?, que ni siquiera ha sido creyente, ¿no? Y bueno, no puedo mostrarles ahorita, pero hay muchos ateos, ¿no? Y les voy a pasar, no sé, que han sido científicos, ¿no? Pero han sido creyentes también, ¿no? Les puedo mencionar solamente algunos. Ha habido tan grandes científicos como Galileo Galilei, Johannes Kepler, Blaise Pascal, Miguel Servet, Isaac Newton, John Dalton, Albert Einstein,
George Lemaitre, Francis Collins y diversos científicos que apoyan la existencia de Dios, ¿no es cierto? Y que han sido creyentes. Algunos han sido católicos, otros han sido cuáqueros, han sido distintas otras ramas del cristianismo, ¿no es cierto? Pero lo que han tenido en común es que ellos eran creyentes, que creían en Dios y que no eran ateos, que no negaban la existencia de Dios así por así, ¿no es cierto? Sino que realmente lo demostraban con argumentos, ¿no? Con los argumentos que se hemos presentado esta noche. Licenciada, ¿puedo argumentar a mi compañero Oscar? Perdón, vamos a dar lugar a los que estaban levantando su manito primero y después le doy la palabra, por favor. Creo que los tres son de la rama cristiana, Sandra, Roberto y Valeria, ¿verdad? Sí. Ya. Con respecto al tema, ¿quiere decir algo, Roberto? Sí. Perdón. Sí, licenciada. Quería mencionar que mi fe no solamente está basada en solo Biblia, sino yo sustento las evidencias del diseño del universo. Entonces, por ejemplo, quería hablar hay un método llamado método legal, donde podemos demostrar que hay evidencias testimoniales de documentos de credibilidad que dan, como los apóstoles, por ejemplo. Otro punto es el análisis de evidencia documental, documentos que se han encontrado de la existencia de Dios o de los pasos de Jesús, que sí estuvo Jesús, o la corroboración circunstancial. También podemos hacer el uso de la lógica, como las inferencias lógicas. Muchas veces se usa el razonamiento para demostrar. Ahora, quiero decir, al hermano Cristian estaba planteando esto, ¿cómo es que un ciego sabe que existe el sol? El ciego nunca lo va a ver el sol, pero siente cuando sale hacia su patio, siente que hay un calor. Entonces, es una experiencia personal de los cristianos, los que tenemos la fe, sentimos la presencia del Señor en nuestras vidas. Ahora, él decía, ¿por qué? ¿Cuándo es que, quién creó a Dios? Entonces, y cuando nos preguntamos de esa manera es que estamos limitándonos a pensar o tener dioses creados. Entonces, el Dios que yo profeso es supremo, es infinito, es algo muy grande. Solamente eso quiero mencionar, licenciado. Gracias. Una pregunta que tengan los cristianos a los ateos, Sandra. El micrófono. Perdón, licenciada. Sí, estaba aquí analizando y escuchando. Y si creen que Dios, no existe un Dios, ahora yo quiero hacerle una pregunta, ¿no? Al ateo. ¿Crees que todo lo que existe entonces surgió de la nada? Eso creen ellos. Surgió de la nada todo, pero ahora, ¿cuál fue el origen de todo? Entonces, ¿de dónde todo esto nace, digamos, ¿no? ¿De dónde se originó entonces si no creen en un Dios? Eso sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el origen o cuál es el origen de todo entonces? Cintia, ¿de qué postura es? Licenciada. Cristiana. Ya, un ratito vamos a algún ateo que pueda responder la pregunta de Sandra. ¿Quiénes son ateos? ¿Pueden levantar la mano? ¿Hay algún ateo? Licenciada, buenas noches. ¿Puedo argumentar alguno? ¿Usted es ateo? Sí. Adelante. Sí. Adelante. La respuesta podemos seguir, ¿no? Nosotros, Richard Dawkins,
el autor que nos dice, autor es el espiritismo, es el que de Dios sostiene que la religión es un producto evolutivo, sin base racional, que la ciencia explica que el universo sin necesidad de un creador. Un argumento, no necesitamos a Dios para explicar el universo, ¿no? En la fe, ¿no? Lo que estamos hablando, que no necesitamos a Dios como ateos. Gracias. Ahora sí, Cintia. Ok. Bueno, quisiera preguntar a cuántos de los ateos nos gusta aventurarnos, nos gusta hacer viajes y etcétera, etcétera. Y si tal vez muchos de los ateos lo han hecho, no sé si han podido apreciar la maravillosa creación que nosotros tenemos, ¿no? Respecto a lo que vemos, qué sé yo, al mar, a la misma naturaleza, los atardeceres, el universo, la galaxia. O sea, si se dan de cuenta, todo esto tiene un orden, una complejidad y una belleza también, todo lo que nos rodea. Y pues tal vez mi pregunta iría similar a la de mi compañera Diana, ¿no? Si ellos niegan la existencia de Dios, entonces, ¿quién ha hecho toda esta creación con esa belleza, con ese orden, con esa complejidad? Y no solamente en la naturaleza, ¿no? Sino también en nosotros mismos, en los seres humanos, en los seres animales, en todo lo que nos rodea. Si tal vez alguien pudiera responder. Rodrigo, desde una postura deísta. Sí, licenciada. Ya, no, Sí, voy a sí, dar lugar a un ateo, ¿ya? Después le doy lugar a usted. Gracias. Cristian, ateo, ¿verdad? Sí, 100%. Ya, Bueno, adelante. respondiendo un poco a la pregunta de Sandra, ¿no? Y de Cintia, donde decían, ¿no ves? Entonces, decían, ¿no ves? Si no crees en Dios, entonces, ¿de dónde vino el universo? ¿Acaso crees que salió de la nada, verdad? Y yo le digo, la verdad es que todavía no sabemos exactamente cómo surgió el universo, pero decir no lo sé no significa que debamos meter a Dios como respuesta mágica. La ignorancia no es una prueba de que haya un creador. Decir Dios lo hizo no explica el origen del universo, solo lo reemplaza con otra pregunta. ¿De dónde salió Dios? Ahora, como segundo punto, la física cuántica muestra que puede surgir cosas sin causa aparente. ¿No? En el mundo cuántico hay eventos que ocurren sin causa definida. Por ejemplo, las prácticas virtuales pueden aparecer y desaparecer espontáneamente. Así que la idea de que todo debe tener una causa no es tan sólida como suena. Otro, decir que el universo salió de la nada no es igual a nada absoluta, se puede decir. Como los científicos hablan de nada, ¿no? Muchas veces se refieren a vacíos cuánticos o ausencia de materia, pero no a una nada filosófica total. O sea, no es la nada absoluta, sino una nada con estructura física. ¿No? Y si el universo no tuvo un comienzo, algunas teorías proponen que el universo es cíclico, ¿no? O que el tiempo mismo surgió con el Big Bang, ¿no? Como mencionaba. Pero si el tiempo empezó allí, entonces no tiene sentido preguntar qué hubo antes. Decir que Dios lo hizo no responde nada. Si crees que Dios creó el universo, entonces estás diciendo que un ser eterno, complejo y sin causa, apareció de la nada o siempre estuvo ahí. ¿No es eso más difícil de creer que un universo simple haya aparecido con leyes físicas? Entonces, ¿cómo? Tal vez eso es lo que puedo decir y quisiera que los demás compañeros de nuestro grupo no puedan hablar, que nos están dejando solos a nosotros. Por favor. Ya, no se preocupe, igual estoy anotando. ¿Alguna pregunta? Tal vez, bueno, ya está su argumentación. Tal vez quieren responder los cristianos o alguna pregunta. Pastor Gregorio.
Sí, sí, licenciada. Yo quiero contestar al compañero Cristian la última parte cuando dice se necesita más fe para creer en un Dios complejo que en un universo simple. En realidad es al revés. El universo que vivimos no es simple. Tiene belleza, complejidad y un orden en el cual se mueve todo. Entonces, yo creo que se necesita más fe para ser ateo que cristiano, porque como cristiano yo puedo aceptar la palabra de Dios, no miente, ella es un documento infalible, inerrante, entonces puedo ver mis orígenes de la vida, el hombre, el universo, y puedo ver también el final de todo y aún más allá puedo ver la eternidad. Entonces, para ser ateo, yo necesitaría más fe que la del cristiano. Para mí, la explicación, perdón, desde la cosmovisión cristiana, la explicación más lógica y aceptable es que hay una causa eterna que nunca ha dejado de existir, la cual ha dado origen a todo lo que vemos, la vida, la materia, el tiempo y el espacio. Y en el mensaje de texto leía un comentario que decía, demuéstrenos científicamente que Dios existe y nos convertimos en cristianos. Al que hizo el comentario, quiero decirle que la ciencia no trabaja con fenómenos sobrenaturales. La ciencia está destinada a trabajar con cosas naturales, o sea, la materia, ¿no? Lo que ocupa un lugar en el espacio. Dios va más allá de la materia. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Por tanto, no puedo yo a un ser eterno, espiritual, meter en un tubo de ensayo y agitarlo para comprobar y observar y repetir si existe. Eso es ilógico. La ciencia tiene un límite, no puede demostrar, no puede comprobar, repetir lo espiritual. Allí entra la fe. Ustedes tienen que tener fe para ser ateos. Y más que nosotros todavía. Nosotros tenemos una fe razonable aún para aceptar la Biblia y lo que nos rodea como prueba existente de Dios. Y la última que quiero añadir, Israel, el pueblo que está en Medio Oriente, es la gran prueba de que Dios existe, porque es el pueblo que da testimonio de este Dios de las Escrituras. Si tú viajas a Israel, la arqueología, la historia, la antropología, nos demuestra que en esos lugares anduvieron los profetas, anduvo Jesús y los apóstoles. Esa tierra es una evidencia y el pueblo que vive allí es una evidencia de que Dios existe. Eso, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Adela, ¿qué postura tiene usted? Licenciada, buenas noches, compañeros. Cristianismo, dice. Ya, adelante. Quería hacerles una pregunta a los que son ateos. Si no crees en Dios, ¿en qué basas tu moral o tu sentido del bien y del mal? Eso sería listo. Adelante, Cristian. Ya, con mucho respeto, no necesitamos la Biblia para saber lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Todos, por razón lógica, sabemos lo que está bien y lo que está mal. No necesitamos, digamos, un libro para lo que nos diga qué hacer, ¿verdad? Más bien, yo tengo una pregunta que dice, ¿podría Dios hacer que yo crea en Él sin quitarme el libre albedrío? Pastor Oscar Daniel, y con eso cerramos el ateísmo. Ok, tal vez le falta un elemento principal. ¿De dónde viene esa, como decía Cristian, esa concepción del bien y del mal, desde el punto de vista del ateo? ¿De dónde viene? ¿O es que eso ha venido así por así? ¿De dónde tiene esa convicción del bien y del mal? A ver, la moral no viene de Dios, sino de la empatía y la razón y la evolución.
Digamos, desde el punto de vista ateo, el bien y el mal no son mágicos. ¿Dónde estás? Aquí está. Desde el punto de vista ateo, ¿verdad? El bien y el mal no son mandatos mágicos, sino conceptos humanos que evolucionaron con nuestra capacidad de vivir en sociedad. Sentimos empatía, buscamos cooperar y queremos evitar el sufrimiento. Eso es lo que forma la base de nuestra moral. Bueno, y a eso te vendría otra pregunta, ¿no? ¿De dónde viene la empatía? ¿No? Ah, y es algo tal vez muy, muy fácil, ¿no? de ver esto. Desde el punto de vista ateo, todos somos animales, ¿no? Somos una evolución desde un primate. Entonces, la moral en realidad no tendría ningún sentido, porque los animales no tienen tampoco no hacen ninguna distinción entre lo que es lo bueno y lo malo. Los animales no tienen moral. Y si en realidad somos animales, no tendríamos moral. La vida carece de todo sentido desde el punto de vista del ateo. La vida no tiene ningún sentido, en realidad. Somos simple polvo de las estrellas. Somos polvo cósmico. Entonces, si somos polvo, no tendría ningún sentido actuar de manera moral, ¿no? O hacer el bien, o ser filantrópicos. De ninguna manera, no tiene sentido. La vida en realidad no tiene ningún sentido, ¿no? Por eso es que el único ateo que ha defendido hasta su muerte ha muerto maldiciendo a Dios, ¿no? En sus últimos días. Entonces, la mayoría de los que han sido ateos al final de sus días, y como alguien mencionaba, creo que Voltaire, han reconocido a Dios, ¿no? Y han pedido clemencia a Dios, ¿no? Que si realmente hay Dios, que Dios se apiade de ellos. Al último, nadie ha muerto siendo ateo, excepto algunas raras excepciones. Entonces, podemos concluir que en verdad no hay ateos, no existe ateos. Solamente es un rechazo a Dios por tal vez alguna experiencia que es mucho más personal y que los lleva a pensar de esta manera. Pastora Valeria. Sí, argumentando con la cosmovisión bíblica, la pregunta que Cristian hizo, que si Dios puede hacer que cree en Él sin quitarme el libre albedrío. Y podemos ver según la Biblia Juan 6, 44, que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Entonces, creo que Dios nos atrae, no nos obliga. Podemos ver que también en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Entonces, Dios es un Dios muy respetuoso, caballero, y por eso Dios toca la puerta. Y porque nos respeta tu libre albedrío, tu libertad de abrirle tu corazón. Podemos ver entonces que Dios nos puede dar esa claridad de poder atraernos, de convencernos a las personas sin violar nuestra voluntad. Él no nos obliga. Él sigue siendo auténtico, incluso ofreciéndonos, darnos de lo que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto sea posible? No es una persuasión, sino es una acción externa, pero también podemos ver interna, porque va tocando nuestro entendimiento, va tocando también nuestras emociones, pero sin forzarnos, porque Dios no quiere que nosotros seamos mecánicos, no quiere que seamos como robots, que nos manejemos según a lo que Dios quiere en la relación que Él quiere con nosotros. No quiere que seamos mecánicos, que andemos bajo obediencia como robots. Dios quiere una relación personal que se basa en amor y se basa en un amor de libre albedrío. Y creo que como humanos podemos elegir eso. Y tengo como un ejemplo a un papá. Un papá siempre va por amor
educarle a su hijo y muestra amor, ¿no? Va teniendo esa relación para que el hijo, como el papá muestra amor, muestra afecto, muestra cariño, el hijo también es recíproco a eso. No llega a amarlo a su padre, todo lo que él hace, el afecto, abrazo, beso, la comunicación que él tiene, el hijo hace lo mismo, y no porque lo obliga, sino porque él ha ido sembrando eso. Entonces podemos ver la similitud de Dios de presentarnos, ¿no? Como es tan bello, y podemos ver que no solo es bello, sino es irresistible cuando tenemos esa comunión con Dios, pero podemos también aceptar, rechazar la posibilidad de que Él nos ame. Entonces, creo que el acto de fe es una cooperación de gracia, y la gracia es un regalo de Dios, y no solo es un regalo, sino que también nos da la libertad de poder elegir eso. Entonces, podemos ver también sobre la parte filosófica, que la mente humana responde a las razones y evidencias que experimentamos cada uno de nosotros, ¿no? Según a la libertad que tenemos. Podemos ver muchos filósofos que nos van diciendo, ¿no? Sobre el libre albedrío, que significa que tenemos, que nos manda o nos muestra la cultura, la familia, y que somos capaces de tomar, creo, decisiones cada uno de nosotros, y podemos ser determinados en eso. Así que, y no solamente es eso, ¿no? De que es una cosmovisión bíblica, también es filosófica, como podemos ver esto. Y creo que en conclusión, Dios no nos quiere quitar la libertad o el libre albedrío. Dios quiere atraernos. Dios nos persuade, nos atrae con todo lo que nos ofrece, pero respeta tu libertad. Así que no es que nos obliga, es respetuoso. Así como Él nos da, como el ejemplo del Padre, también nosotros automáticamente no somos robots, pero sí somos tocados por nuestras emociones. Creo que eso es lo que puedo argumentar a la pregunta que Cristian nos hace. Y yo quiero hacer una pregunta a los Ateos. Ateos. Sí, quiero hacer una pregunta a los ateos. Y mi pregunta es la siguiente. Si ustedes no creen en Dios, ¿cómo ustedes pueden consolar a una persona que está en el hospital con una enfermedad terminal? ¿Cuál sería su postura en quién confiar? Esa es mi pregunta. ¿Algún ateo por ahí? Bueno, licenciada, buenas noches. Dar una respuesta que yo la he visto, ¿no? Principalmente las gente, digan, personas que no tienen conocimiento, ¿no? Como dice, ateos, no tienen, no, ni siquiera van a la iglesia, no conocen que Dios, entonces van, por desde un accidente pasa, no conocen a nadie, van a estar al hospital, no se acuerda nada, pero sin embargo, al momento de que hasta por decirte, estar en el momento de los últimos días que tiene, ¿no? Recién se acuerda de Dios. ¿Qué sería entonces un ateísmo? Y al ateísmo y al momento al final se acuerda de Dios. Siempre se acuerda de Dios al final. Al último se acuerda. Yo he visto eso. Entonces yo creo que es importante tomar en cuenta, no es siempre totalmente ateísmo. Hasta los científicos no son ateísmos. Usted conoce los científicos más famosos, por ejemplo, Richard Darwin, ¿no? Biólogo evolutivo, que es totalmente ateísmo, ¿no? Entonces, sí, también el científico, por ejemplo, astrónomo y divulgativo científico, Carl Sagan, ¿no? En 1934 a 1906, ¿no? Famoso de hacer de cosas. Esa manera de comentar, licenciado. ¿Usted era ateo?
Sí, era ateo. Nuestro equipo se ha pasado. Por eso digo, era. Ya, Vamos perdiendo integrantes. es que no sé si anotarlo aquí en el grupo cristiano o ateo, pero bueno, Cristian, responder puntualmente y después cerramos con esto. Sí, licenciada, quisiera responder a la pregunta que nos hizo Valeria, ¿no? Sobre cómo consolar a alguien que está en el hospital con una enfermedad terminal, ¿verdad? Y yo le diría que no necesitamos creer en un más allá para encontrar consuelo. La vida que tuvimos, las personas que conocimos, los momentos hermosos que vivimos, todo eso ya tuvo un valor inmenso. Nuestra existencia es real, concreta y única, y eso es suficiente. Ahora, ¿en quién debemos confiar? ¿O en quién le podemos decir que confíen en esas personas? Confiar en los que aman, ¿no? En los que les aman. Confiar en la humanidad que hay a su alrededor, en su familia, en sus amigos, en los médicos que le cuidan. Confiar en todo lo que hizo en su vida, donde dejó una huella, y aunque más que todo confiar en ti mismo, se podría decir, ¿no? ¿Y cómo decirle como consuelo? Decirle, no, tu vida importó, no estás solo, yo estoy aquí contigo. No sabemos qué hay después, pero sabemos que aquí fuiste amado. No hay que tener miedo a la nada. Antes de nacer también había nada y no sufríamos por ello. Entonces, el mayor consuelo que podemos encontrar es en las personas que amamos y en los que nos aman, y en los que nos han demostrado amor y en los que nosotros demostramos amor. Porque, no más, algo más. El ateísmo no niega el dolor, ¿no? Pero ofrece un consuelo sincero. La belleza del momento presente, la honestidad ante la realidad y el valor de una vida bien vivida sin necesidad de recompensas eternas. Y como ateo, no prometo cielos, prometo estar aquí contigo en este momento, porque eso es lo único real y lo más valioso que tenemos. Gracias. Gracias, hermana Cintia. Buenas noches. Bueno, pudiendo leer y pudiendo, ¿cómo se llama esto? Verificar. Muchos de los ateos se han hecho ateos no por falta de la evidencia de Dios. Muchas de estas personas se han hecho ateos por alguna experiencia negativa que han tenido en su vida propia, ¿no? Me refiero a que tal vez en algún momento de sus vidas han querido algo, han anhelado algo, pero de repente no estaba la voluntad del Señor y eso ha hecho de que su corazón se haya endurecido tanto que hayan llegado al punto de decir, no, soy ateo, no creo en nada, no creo en un Dios, porque Dios tal vez en algún momento no me ha escuchado y demás, ¿no? Más al contrario, esto nos dirige a que tal vez han provocado un resentimiento en sus vidas hacia Dios mismo, ¿no? Y por eso esta noche quisiera preguntar a los ateos, si ellos afirman ser ateos, ¿es por falta de evidencia de Dios o tal vez por alguna experiencia negativa? Bueno, creo que está un poquito disparejo el debate, ¿no? No hay más participantes ateos. No sé cómo se han dividido. Sin embargo, solo tengo el registro de 3 deístas, eh, cuatro deístas y dos ateos y uno convertido. Entonces, no sé si hay alguno que pueda responder o no. Ahí concluimos.
Muy bien, queridos pastores. Bueno.